Veamos el siguiente ejercicio. Consideramos dos cilindros concéntricos infinitos, de manera que el eje de los cilindros, el eje axial de los cilindros, eh, coincide con el eje Z. El problema nos dice que en el cilindro, ¿no?, de radio A, en todo su interior, en todo ese volumen, tenemos una densidad de carga variable que es igual a ρ, donde ρ es la distancia que hay desde el origen, ¿no? Que en la región entre A y B, ahí tenemos vacío, pero que en la superficie del cilindro, en la superficie lateral del cilindro de radio B, tenemos una densidad de carga superficial igual a una constante. Claro, si bien es cierto, el cilindro es infinito, para la representación, ¿no?, en esta parte hacemos un pequeño corte para decir que no vamos a, o que esto se va a extender hasta el infinito. Pero entonces es densidad volumétrica en todo el volumen del cilindro de radio A. Luego, entre los dos cilindros, en ese volumen no hay carga de ningún tipo. Y finalmente, en la superficie del cilindro de radio B, tenemos una densidad superficial igual a una constante y nos piden calcular el campo en todo punto. Puesto que en este ejercicio las densidades de carga, todas las que hay, o son constantes o son función de la variable ρ, entonces podemos garantizar que el campo eléctrico, su componente va a depender de ρ y la dirección va a ser ρ. Pero, nuevamente, como tengo tres regiones, donde las condiciones de repente cambian, entonces el campo lo puedo definir como 3, digamos E1, que depende de ρ, en ρ, E2, que depende de ρ, E3, que depende de ρ y cuya dirección es ρ. Esto sería para ρ menor que A, para ρ menor que B y mayor que A, o ρ entre A y B, y para ρ mayor que B. Vamos a considerar primero la región para ρ menor que A. En este caso, nuestra gaussiana va a ser un cilindro de radio ρ y una altura h. Debemos notar nuevamente que al evaluar el teorema de Gauss, el flujo del campo eléctrico sobre la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. En este caso, en la región, nuestra superficie cerrada, contenida, veamos que estoy dibujando contenida en la región R menor que A, y que nuestra superficie cerrada, bueno, se compone de tres partes, tres caras, digamos, por así decirlo. La parte de las tapas o de las partes circulares, frente y atrás, donde el diferencial de área en este caso es perpendicular al campo eléctrico, por lo tanto no hay flujo en esa parte y únicamente tendríamos flujo en la parte lateral del cilindro. En realidad, si algunos textos o muchas personas, en vez de dibujar el cilindro de esta forma acostado, lo ponen vertical, pero deben considerar que eso es completamente irrelevante. Entonces tenemos flujo solo en la parte lateral. Entonces nuestra expresión de la ley de Gauss, dado que
el campo, ¿no? Depende de ρ únicamente, tiene dirección ρ unitario. Entonces nos quedaría E por el área lateral de la superficie gaussiana, que en este caso es 2pi ρ por esa altura h. Al ver la carga encerrada, bueno, sería notar, ¿no?, que en el cilindro de radio A tenemos una densidad de carga, recordando que es variable, que en este caso es ρ. Por lo tanto, la carga que encierra es únicamente la que está hasta el radio ρ. Es decir, que no es toda la porción, sino que todo lo que tengo marcado aquí en color amarillo es la parte de carga. Claro, la carga que encierra abarca la totalidad de lo que está dentro del cilindro. Pero como es una densidad variable, recordemos entonces que esa carga que está encerrada es la integral del diferencial de carga. El diferencial de carga es la densidad por el diferencial de volumen. Recordando que este diferencial de volumen se puede expresar como 2ρ de ρ de d phi de dz. Pero si sabemos que la densidad es una función únicamente de ρ, entonces podemos hacer las integrales de phi de z directamente, de manera que esto nos quedaría una integral de la densidad, que en este caso recordemos que es ρ, esa es la densidad, por el diferencial, que sería 2pi por h, 2pi es el resultado de integrar phi, h es el resultado de integrar z por ρ de ρ, donde el ρ de ρ viene de esta parte de acá, que evidentemente afecta el diferencial. Y la integral va desde 0, porque la distribución está entre 0, o la parte donde estamos calculando la carga es lo que está entre ρ igual a 0 y ρ igual a ρ. Para no tener el conflicto, ¿no?, de que la variable de integración es la misma variable límite de la integral, colocamos un ρ'. Al calcular, pues tendríamos un 2pi h, nos queda un ρ cuadrado, íntegro sería un tercio de ρ al cubo, evalúo, y solo nos quedaría un tercio de ρ al cubo, al evaluar en 0 quedaría 0. De forma que la carga encerrada es 2pi por h por un tercio de ρ al cubo entre epsilon 0. Veamos que el 2pi y el h se van, se cancelan. La variable ρ es la misma en ambos casos, por lo que podemos hacer una simplificación y el campo queda simplemente un ρ cuadrado sobre 3 epsilon 0. Entonces en este caso ven que es una dependencia de la variable ρ al cuadrado, el campo en esa región. Si vamos a la siguiente región, que es la región donde ρ está entre A y B, vemos que en este caso nuestra gaussiana, pues es un cilindro de radio ρ, que ese ρ está justamente entre A y B y una altura h. Aplicamos la ley de Gauss, tenemos la integral sobre la superficie gaussiana, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La situación es similar, sabemos que el campo tiene dirección radial en dirección de ρ, por lo tanto en la única parte donde tendríamos flujo es en la parte lateral del cilindro, en las caras, en las tapas, en las partes planas, circulares, planas, no hay flujo. Entonces el lado izquierdo de la ley de Gauss, para este caso, solo sería E por 2pi ρh.
la carga que encierra, bueno, aunque de repente veamos lo siguiente. En esta región, que es la región ρ entre A y B, en esa región no hay carga. Tenemos que estar de acuerdo que no hay. Es decir, porque el problema mencionaba que únicamente hay carga es la parte ρ menor que A en ese volumen y en la parte superficial del cilindro con radio B. Pero es muy diferente decir que en esa región no hay carga, pero no quiere decir que la carga encerrada por eso tiene que ser cero. Es decir, no es la carga que hay en la región, es la carga que está siendo encerrada por la gaussiana. En este caso, la parte dentro de la gaussiana donde hay carga es una porción como nuestra gaussiana va a encerrar, por así decirlo, un cilindro también de radio de altura h, entonces en este caso la carga que se encierra es lo que tenemos marcada en color amarillo. Entonces al calcular esa carga sería la misma expresión anterior. La única diferencia es que la integral sería desde 0 hasta A, porque es hasta R igual a A que tendríamos carga. Y era ρ, 2pi, ρ la densidad, 2πh, ρ de ρ y toda la parte restante, recuerden que es el diferencial de volumen ya integrada a la parte de phi de z. Pues quedaría 2pi por h al integrar, esto es 1/3 de a al cubo. Reemplazamos en el lado derecho la ley de Gauss, quedando entonces 2πh, 1/3 de a al cubo, sobre epsilon 0. Siempre hay eliminación del 2pi, el h. Y nos queda entonces que el campo es a al cubo sobre 3 epsilon 0 ρ. Finalmente, para ρ mayor que b, planteamos la ley de Gauss. Y podemos observar que el lado izquierdo no ha tenido ningún tipo de cambio, la expresión ha sido la misma. Lo único que va cambiando es que el ρ está definido en una región diferente. Entonces, nuevamente aquí nuestra gaussiana es el cilindro que tengo marcado en azul. Claro, solo va a haber flujo en la parte lateral de él, de forma que nos queda el lado izquierdo E por 2πh, que claro, tiene que tener una altura h. Al final de cuentas hemos visto que la longitud de h es irrelevante, es decir, que nuestros resultados no dependen de esa h. Y el radio es un radio ρ que tiene que ser, de acuerdo a la región en que estamos, mayor que b. Por lo que el área de la lateral es 2πh ρ. Nuevamente, estamos en una región, en cualquier punto en el exterior de los cilindros, no hay carga, pero no es que la carga encerrada es la carga en la región, es todo lo que esté en el interior. Entonces, en el interior podemos observar, en primer lugar, que está toda la parte o toda la carga que está en el cilindro de radio A y a la altura h, porque la gaussiana corta. Entonces, solo es en esa porción lo que va a estar dentro.
Pero también tendríamos la carga lateral, porque recordemos que el problema decía que hay una carga lateral. Entonces sería toda la carga lateral, o que está en la superficie lateral del cono, pues, del cilindro, que mencionábamos que ahí es una densidad constante. Entonces se debe incluir las dos, ¿no? La situación es que lo que está en amarillo, por así decirlo, fue lo calculado en el ejercicio anterior, porque es la carga que está dentro del cilindro de radio A y altura H, y esa carga, acabamos de hacer el cálculo, esa carga era pues A al cubo sobre 3, la expresión la tenemos en el caso anterior, ¿no? Era, bueno, A al cubo sobre 3 por 2pi por H. Voy a poner 2pi por H al principio, 2pi H al cubo sobre 3. Más, y ahora necesitamos lo que hay lateral. Debemos observar que la parte lateral del cono, del cilindro, es es una superficie que tiene una densidad constante. Claro, pero estamos hablando de que estamos en el cilindro de radio igual a B. Al ser una densidad constante, entonces la carga de lo que está marcado en verde es simplemente la densidad que es constante por esa área. En este caso, el área lateral del cilindro es 2pi por la altura por el radio que es B. Debemos recordarnos que si la carga es constante, entonces es simplemente la densidad, sea cual sea, lineal, superficial, volumétrica, por la dimensión. Es decir, si es lineal, es lambda por la longitud, si es superficial es sigma por el área, y si es volumétrica es rho por el volumen, pero si es constante, ¿no? Si es variable, recordemos que tenemos que integrar, como lo que hicimos en el primer caso, tenemos que integrar esa densidad por, bueno, lo puedo poner así, la integral de la densidad por el diferencial de dimensión. En ese sentido es lambda diferencial de línea, sigma diferencial de área, rho diferencial de volumen. Y se deben incluir, si hubiesen más tipos de cargas o tipos de distribuciones, pues se van incluyendo, etcétera, etcétera. Entonces aquí tendríamos dos términos, el 2pi, vean que puedo sacar el factor común, el 2pi h, ¿no? De forma que queda un a al cubo sobre 3 más, en este caso, sigma ch por b. Se va a eliminar el 2pi, se va a eliminar el h, por lo que el campo es a al cubo sobre 3 más la densidad de carga que hay en la parte del cilindro de radio B por B sobre epsilon 0 rho. Veamos entonces cómo nos queda nuestra expresión del campo, ¿no? El campo, pues la primera expresión debemos recordar que es rho al cuadrado sobre 3 epsilon 0 en dirección rho. Esto es
para ρ menor que A. Luego al cubo sobre 3 epsilon ρ en dirección ρ si A está entre ρ y B, que fue en la segunda región. Volvemos a verificar esos resultados. A al cubo 3 epsilon 0 ρ y ρ cuadrado 3 epsilon 0. Ok, en la otra que acabamos de calcular, pues es A al cubo sobre 3 más la densidad superficial por B sobre epsilon 0 ρ, que es la que acabamos de calcular en el inciso, en la región anterior. Ok, este es para ρ mayor que B. Preguntamos ahora de la continuidad, ¿no? Vemos que son de regiones, la misma historia de continuidad que vimos antes, y podemos observar, ¿no?, que al evaluar en ρ igual a A, la parte de la primera región, llamémosle región 1, y al evaluar en ρ igual a la región 2, obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, decimos que el campo es continuo en A porque al evaluar las dos regiones en ρ igual a A obtenemos lo mismo. Entonces quiere decir que yo puedo escribir el igual. En cambio, si yo evalúo en ρ igual a B, en esta expresión, y evalúo en ρ igual a B en esta expresión, vemos que el resultado va a ser diferente y en realidad diferente por esto de acá. Es decir, si esto no estuviese, lo que tendríamos es el mismo resultado. Pero la diferencia la hace esto entonces. Entonces, al no ser igual, quiere decir que no voy a poder poner la desigualdad menor o igual, debe quedarse menor y debe quedarse mayor, y que el campo no es continuo. O es discontinuo, como lo quieran decir, en ρ igual a B. Y podemos ir haciendo algunas hipótesis a algo que se va a probar hasta el capítulo 9, de afirmar por el momento que la discontinuidad se da por la presencia de una densidad superficial de carga. Porque decir, si no estuviese esa densidad de carga, si no estuviese, entonces tendríamos continuidad. Ese resultado se va a probar ya de manera formal hasta llegar al capítulo 9.